El tema se llama Porque yo te he escogido, varón, para liderar tu casa. Así se llama esto de aquí. Esto fue lo que Dios me dio antes que la pastora me llamara a la palabra. Ya Dios me estaba dando este versículo. Y yo le decía al Señor, ¿para qué? ¿Por qué? No me han dicho para predicar. Y el Señor me daba el versículo y estaba yo investigando. Amén. Entonces les repito, el tema se llama porque yo te he escogido, varón, para liderar tu casa. Vamos a Génesis 18, 19. Amén. Hay algo que me gusta del siervo Abraham, que aunque él, la Biblia dice que Abraham fue un hombre de fe, amén. Pero no solamente él fue un hombre de fe, él fue más allá, porque él fue un hombre de fe y de obediencia. Él fue un hombre obediente a Dios todo el tiempo de su peregrinación en la tierra. Vamos a Génesis 18, 19 y dice así: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarde el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Amén. Lo voy a volver a leer. Y póngale asunto a lo que el Señor le está diciendo hoy a usted y a mí. Amén. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después, amén, a sus hijos después de él, que guarde el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Se lo voy a leer por última vez. Porque yo lo he escogido. ¿Quién lo escogió? Dios. Amén. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarde el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Amén. Y me llamó la atención esta parte que dice, porque yo sé. Amén. Dios da aquí, Dios está afirmando algo cuando dice yo sé. Eso es, Dios está diciendo 100%, yo sé lo que él va a hacer. Yo le dije a Abraham que haga algo y yo como Dios estoy seguro que él lo va a hacer. Yo no sé cuántos de ustedes se dan cuenta cuando Dios dijo porque yo sé. Amén. Qué lindo que Dios diga, porque yo sé que Pastor René va a hacer lo que yo le mando. Porque yo sé que Pastora Aida va a hacer lo que yo mande. Porque yo sé que Felicia. Porque yo sé que Pastor Luchito. Porque yo sé que Profeta Adela. Porque yo sé. Amén. Qué lindo que Dios da eso testifica de que Dios sabe de lo que nosotros podemos hacer. Es decir, que no vamos a hacer con doble ánimo las cosas. Porque le dijo a él, yo sé que mandará. ¿Qué significa mandará? Significa hacerlo. Dios le está afirmando y Dios está hablando. Él está hablando como que le estuviera diciendo a alguien. Amén. Cuando uno lee el relato, es como que Dios estuviera conversando con otra persona. Cuando dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, hermano, a sus hijos. Y aún, acuérdense que él tenía ya a Ismael, amén, y a Isaac. A sus hijos, son 2 hijos que él tuvo, de los cuales, eso le hablo un poquito más adelante. Pero él, a sus hijos, después de sí, es decir, que cuando ya no esté Abraham, sus hijos seguirán el legado de Dios, amén. Entonces dice la palabra del Señor, vamos a comenzar así, porque yo sé, en otras Biblias dice, yo he escogido, yo lo he escogido, yo lo conozco,
Amén. Esas son las palabras que se refiere cuando dice yo sé que Él hará, ¿no? Él dice yo lo conozco, yo lo he conocido. Amén. Qué lindo cuando Dios te conoce. Qué lindo cuando Dios te escoge. Cuando Dios conoce y tú le eres conocido a Dios. Amén. Entonces dice que Dios está afirmando que Abraham hará, que mandará, es decir, a sus hijos. Eso significa instruirá, enseñará. Amén. Es decir, Abraham va a enseñar a sus hijos, va a instruir a su hijo. Amén. Porque tenía 2. Y yo me imagino que Ismael tuvo que haber sido instruido de alguna manera, porque vivió años con Abraham hasta que nació Isaac. Amén. Por lo tanto dice, mandará a sus hijos, instruirá, enseñará. Amén. Y es aquí donde nosotros fallamos. Amén. Porque nosotros hoy en día no hacemos esto con nuestros hijos. Muchos de nosotros no lo hacemos. Amén. Entonces el amar significa instruir, enseñar, guiar, dirigir, educar. Cuando Dios le dijo a Abraham que mandará a sus hijos, significa que Dios le dijo a Abraham, Abraham, tú tienes que instruir, Abraham, tú tienes que enseñar, Abraham, tú tienes que guiar, Abraham, tú tienes que dirigir, Abraham, tú tienes que educar a tus hijos. Amén. Entonces, ¿en qué es que Dios le hace este hincapié a Abraham? Acuérdese que todavía no existía la ley de Moisés en Abraham. Amén. Pero Dios ya le había dado algo personal a Abraham. Amén. Y son lo que dice en Deuteronomio 6, si podemos leer rapidito. Deuteronomio 6 del 4 al 7. Amén. Déjeme buscarlo para leerlo porque necesito leer Deuteronomio. Deuteronomio 6, desde el 4 hasta el 7, y dice: escucha, oh Israel, aquí pon tu nombre, escucha, oh Gina, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, mandar a tus hijos, que yo te mando, hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente le enseñarás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿A quién hay que enseñárselas? A los hijos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que enseñar a los hijos? ¿Qué es lo que yo tengo que enseñar a mis hijos y a mis nietos cuando lo tenga? Es primero amar a Dios. Amén. Saber que Dios es uno y que no hay división en Él. Por tanto, en la familia tampoco puede haber división. Amén. Esas son las dos cosas que Dios le encargó a Abraham. Enséñale a tus hijos a amarme. Amén. Y enséñales que yo soy uno contigo, y entre tú y entre mí no hay división. Por lo tanto, tú y Sara no pueden estar divididos. Amén. Tú y Sara y tu hijo y tus hijos no pueden estar divididos. Acuérdense que el único que tiene la promesa fue uno. Uno tuvo la promesa, no dos. Uno, porque Dios es uno. Amén. El varón, para liderar su casa, comienza, primeramente, tenemos que amar a Dios. Amén. Porque dice, amarás a Jehová tu Dios. Amén. En Deuteronomio 4:6. Entonces, cuando tú amas a Dios, tú puedes enseñarle a tus hijos el amor de Dios, el cómo amar a Dios. Amén. Dedicándoles tiempo con tu familia, con tu casa, con tu esposo, con tus hijos, cuando vienen los nietos, con tus nietos. Amén. Así tú impartes el amor de Dios, porque el amor de Dios, hermanos, se enseña. El amor de Dios se enseña. Tú aprendes a amar a Dios a través de la Biblia. A través de la Biblia comienzas a adquirir amor para Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él rompe. La Biblia te ayuda a romper cosas en tu vida y te da el corazón para amar a Dios. Amén. Tú no puedes amar algo que no ves. Y a Dios la única forma que tú lo vas a ver
es a través de la palabra. No hay otro lugar que tú veas a Dios si no es a través de la Biblia. Por eso dice, instruye, enseña. ¿Con qué tú vas a enseñar? Hermanos, los judíos tienen la Torá, que son el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y esos niños la estudian. Esos niños desde chiquitos instruyen a sus hijos, ese pueblo instruye a sus hijos a amar y a temer a Dios. Amén. ¿A través de qué? A través de la Biblia. Amén. Tenemos que usar la Biblia como esa arma que el Señor dejó para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Entonces, dedicarle tiempo a nuestros hijos. Es verdad que hay que trabajar, hermanos, pero también tenemos que dedicar tiempo a nuestros hijos. No dejar que el celular, que tus hobbies, que tu trabajo, que todo lo que tú estás haciendo le den una mala información a tus hijos de quién es Dios. Amén. Porque si tú no tienes tiempo para compartir con tus hijos, tu descendencia va a quedar en blanco. Necesitamos instruir, enseñar, guiar, dirigir, educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Amén. No podemos dejar que las redes sociales dirijan la vida de tus hijos. No podemos dejar que la inteligencia artificial dirija a tus hijos. Que los juegos violentos, el tablet, el iPhone, dirijan a tus hijos. Quien dirige a tus hijos eres tú. Eres tú. Y ni siquiera la escuela, hermanos. La escuela es una ayuda para tu hijo. La maestra no es la que está encargada de enseñar a tu hijo. El que está encargado de enseñar a tu hijo eres tú. Porque tú no sabes de dónde viene esa maestra. Amén. Tú no sabes qué tiene esa maestra. Yo no puedo dejar que el departamento educativo de las ciudades enseñe a mis hijos algo que va en contra de la palabra. Amén. Por lo tanto, tú eres responsable delante de los ojos de Dios, tanto el padre como la madre, por la educación de esa criatura, de ese niño, de ese joven. Por eso era que Dios le decía a Abraham: yo sé que mandará a sus hijos después de sí, que guarden el camino de Jehová. Voy ahí, el camino de Jehová. Muchas personas no lo comprenden, el camino de Dios. Muchas personas tampoco lo aceptan, aún dentro de los mismos cristianos. Amén. Estoy hablando ahora a la iglesia, no estoy hablando al mundo, estoy hablando a la iglesia. Muchos de los cristianos no disponen, no entregan y no obedecen el camino de Dios. Simplemente no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque están sus prioridades primero. Están ellos primero, yo primero, mi trabajo primero, mi vida social primero, todo yo primero. Y Dios en la última rueda de tu coche, de tu vida. Y con Dios no es así, mis hermanos. Dios requiere que tú tengas disponibilidad, entrega y obediencia para Él hacer lo que Él tiene que hacer en tu vida y en tu casa. Amén. Entonces, Dios es un Dios de propósito. Con el propósito que Dios te llama, te da principios espirituales. Esos principios hoy en día casi no los vemos, como el amor y la compasión. Son principios espirituales, amén. Pero tú tienes que tener disponibilidad, entrega y obediencia para escoger, porque tú escoges el caminar con Dios. Tú tienes, aún dentro de la iglesia, tú decides, o tú caminas con Dios o tú caminas mal. Amén. Eso de que somos cristianos y vamos a caminar bien siempre, mentira. Tú decides, y eso va conforme a la búsqueda tuya en tu vida espiritual. Si no hay oración, no hay nada. Si no hay lectura de la palabra, hermano, te falta algo. Nos falta algo. Si yo no oro, me falta algo. Y si yo no leo la palabra, me falta también. Yo necesito tener la disponibilidad de orar y de buscar la palabra de Dios. Así esté cansada, así venga agotada de mi trabajo, de trabajar con niños todo el día. Amén. Tú tienes que sacar tu tiempo donde tú te relajas con Dios, donde tú tienes un relajamiento, donde tú pones una alabanza suave y tú comienzas: Señor, mira,
Hoy día, Padre, perdóname, te fallé en esto, pensé así. Mira, un carro me pasó por al lado y lo mandé al infierno, lo volví a sacar, lo puse en el cielo. Hermano, nosotros somos humanos, amén. Pero también tenemos que entregar esa parte a Dios. La obediencia es lo que Dios quiere de nosotros. Amén, de cada uno de nosotros. El varón para edificar su casa requiere amor y requiere la obediencia junto con su esposa, porque la casa es edificada por dos personas, el padre y la madre. Esto no es de que yo solamente, no, ni a menos que él esté muerto y tú seas viuda. Amén, pero de ahí son dos con dos, de dos en dos, porque por eso mismo Dios dijo, porque yo te he escogido para que lideres tu casa, varón. Amén. Tenemos que aprender como Abraham. Abraham lideró su casa, pero él no estaba solo. Sara estaba con él todo el tiempo. Y dice la Biblia que Sara le llamaba mi Señor. O sea, qué relación tan hermosa tenía Sara y Abraham, para que ella lo llame a él mi Señor. Yo me imagino que Abraham no ha de haber sido perfecto. Amén, porque no hay nadie perfecto. Ha de haber tenido sus cosas, lo mismo Sara. Pero eso no impidió que ellos compartieran lo que Dios les ha delegado. Aquí no es, Abraham, Dios te lo dio a ti. No, aquí es Abraham y Sara. Ambos, uno solo, un solo cuerpo, formando su descendencia. Amén. Entonces vemos que el camino de Dios, les voy a leer rapidito, les voy a decir rapidito lo que dice aquí, el camino de Dios. Yo encontré en Salmo 119, 27 que dice, en cuanto a Dios, Salmo 18, 30, en cuanto a Dios sus caminos, camino perfecto. En cuanto a Dios su camino, es perfecto y acrisolada su palabra. Amén. Y Él es escudo a todos los que le buscan. Amén. ¿Qué dice que la palabra de Dios? Amén. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Hermano, nunca pienses que el camino de Dios se equivocó, Dios escogió mal, Dios cometió un error. La palabra de Dios dice que en Salmo 18:30, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Amén. Nosotros que somos los imperfectos, pero el camino de Dios es perfecto. Y eso es el caminar con Dios. Escoger. Tú escoges, tú decides. ¿Tú caminas o no caminas? Amén. Dios no te va a estar diciendo, ven, vamos, camina. Dios te dice, escoge. ¿Caminas conmigo o no? ¿Te armas conmigo o no? ¿Me sigues o no? Amén. Porque mucha gente piensa de que Dios va a estar rogando. Hermano, Dios no te va a rogar. Perdóname. Dios tiene misericordia, sí, es verdad. Pero Dios no va a estar rogando hasta que a ti te dé la gana de hacer lo bueno o lo que tú sabes que tienes que hacer y simplemente tú no quieres hacerlo. Con Dios no se juega. Dios es celoso. Y dice en el Salmo 119, 45, y andaré en libertad porque, porque tus preceptos son buenos. Déjeme buscarlo bien. Amén. Porque cuando tú te coges de la palabra, mi hermano y mi hermana, tú caminas en libertad. La palabra te da la libertad para caminar en libertad. Amén. Por eso es que dice que el camino de Dios es perfecto. Amén. Porque tenemos que aprender a caminar en la libertad, no con ligaduras o ataduras. Ya no podemos caminar así. No puede ser que tengamos 20, 30 años en el ministerio, 10, 15 en la iglesia y caminemos todavía con ataduras, porque simplemente no dejas esas ataduras en las manos de Dios. Dice el 119, 45, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Cuando tú buscas la palabra de Dios, dice la Biblia que la palabra de Dios te hace libre. Amén. Mientras más lees, más libertad te da. Cuando te digo libertad, es libertad de cadenas, ataduras, ligaduras que llevamos arrastrando desde el vientre de nuestras madres. Amén. Pero Dios quiere libre, un pueblo libre, porque Dios no se puede mover con una mente esclava. Tienes que ser libre porque el Hijo te vino a libertar. El Hijo es libre y tú eres libre. Amén. Necesitas esa libertad.
Y esa es parte del caminar con Dios, donde muchas veces tú no vas a entender, pero ahí está tu obediencia, tu entrega. Amén. Entonces vemos haciendo justicia y juicio. Amén. La palabra de Dios dice, porque yo sé que mandará, dice, a sus hijos después de sí, a que guarden el camino, ¿verdad? El camino de Dios, haciendo justicia y juicio. Justicia y juicio. Amén. Tenemos que enseñarle, ambos están conectadas entre sí. Ninguna de las dos pueden estar la una sin la otra. La justicia y el juicio caminan de la mano. No importa el orden, caminan de la mano la justicia y el juicio. La justicia, amén. Voy a leer Deuteronomio 4:40. Amén. Deuteronomio 4:40, y dice así, dice, así pues guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Amén. Cuando tú haces justicia y juicio, amén, dentro de lo que es de la justicia, ¿verdad? Entra la disciplina, la instrucción del Señor, que tú encuentras la instrucción de Dios en Deuteronomio, en Levítico, en Números, en parte de Éxodo, porque Dios te da instrucciones para caminar. Tú no caminas porque tú caminas porque Dios te da una instrucción, como le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham salió por instrucción de Dios, obedeció y le creyó. Amén, ahí viene la fe. Él no se movió porque él le dio la gana. Abraham siguió instrucción de Dios todo el tiempo de su peregrinaje sobre la tierra. Él siguió instrucción de Dios. Cuando tú lees a Abraham, tú vas a ver que Abraham no se movía hasta que Dios le decía. Con Lot le dijo, oh, no podemos estar juntos. Y él le dijo a Lot, decide, ¿qué parte te quedas? ¿Coges el norte o el sur? Que yo me voy al opuesto que tú escojas. ¿Por qué? Porque tenía instrucción de Dios. Hermanos, cuando tú sigues a Dios, tú sigues a un Dios que Él te forma, Él te instruye, Él te educa. Dios nos educa, amén. Porque tú no puedes caminar chueco toda la vida. Caminará chueco un tiempo, pero tienes que enderezarte. Hay que enderezar los pensamientos y el corazón en el propósito de Dios. Amén. Y podemos ver que también el juicio y la justicia comienza en nuestra casa. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser juiciosos y a tener justicia. No podemos dejar que nuestros hijos hagan lo que les dé la gana. Nosotros tenemos que enseñar el orden en nuestra casa. Enseñarle al niño, instruye al niño, dice la palabra, para que no se aparte de Dios. Instrúyelo. Hay un legado que Dios nos ha dado, que es la instrucción de nuestros hijos. Amén. No podemos dejar que nuestros hijos se gobiernen solos. Ellos no pueden gobernarse solos. Amén. Se gobernarán solos cuando se vayan de tu lado, tengan universidad, trabajo y se puedan sostener. Mientras están bajo nuestro techo, no se pueden gobernar solos. Necesitan la instrucción de sus padres. Pero no es un papá y una mamá que les deja hacer lo que les dé la gana. Un papá y una mamá que está pendiente de sus hijos en todo tiempo. Amén. Y esto es lo bonito de Dios, porque Abraham nunca, si tú lees la vida de Abraham, Abraham estuvo pendiente de Isaac, aún de Ismael, y eso lo vamos a ver. Amén. Porque cuando Dios le dijo, por cierto, le dijo a Abraham que en Isaac te será contada descendencia, no en Ismael. Le dijo, envía a Ismael lejos, y Ismael se fue, pero dice, por cuanto él es tu descendencia, le dijo Dios, yo lo bendeciré a Ismael también y será grande. Amén. Y esos son los conflictos que vemos hoy en día. Entonces vemos esa parte de que Dios tampoco te desampara. Dios no te va a desamparar nunca a ninguno de nosotros. Amén. Pero lo que Dios sí quiere, que nosotros caminemos bajo la voluntad de Dios para que haya bendición.
Amén. Para que haya bendición en nuestras vidas. Y tú sabes que lo más hermoso no es tanto la bendición en nuestra vida, la bendición en nuestra descendencia. Que mis hijas van a ser benditos, mis nietos, bisnietos, hasta 1000 generaciones, porque yo le creí a Dios y le obedecí. Y esa es una gran bendición. Yo no sé, pero para mí, más que el dinero, más que cualquier cosa, es saber de que Dios va a cuidar de mi descendencia. Y que mis hijas serán salvas. Y que mis nietos, bisnietos, y tendré una generación que adore y alabe a Dios. Porque así como le dijo a Abraham, yo sé que mandará Abraham a sus hijos después de él a guardar el camino de Jehová. Amén. Haciendo justicia y juicio. Amén. Siendo que prudentes. Amén. Entonces vemos que, ¿para qué? ¿Para qué Dios le dice? Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que él mandó. Amén. Seguir a Dios en la obediencia te trae bendición a tu vida, y no solo a ti, a tus hijos. Pero también está lo opuesto. Si tú no obedeces a Dios, no te va bien ni a ti ni tampoco a tus hijos. Amén. Porque la Biblia me enseña que yo soy el que bendigo a mis hijos. Amén. Como cabeza de hogar, como madre o como padre, tú tienes autoridad en tu boca de bendecir, cortar, desatar bendiciones, cortar ligaduras de la vida de tus hijos con solo una oración. Amén. Entonces podemos ver ese pacto, porque Abraham guardó un pacto. Dios le dijo a Abraham en el 17:19. Dice así: y dijo además Dios a Abraham, tú pues guarda mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. ¿Y cuál fue el pacto que Abraham guardó? Amén. Fue el pacto que Dios le dijo: circuncisión, circuncida tu carne. Hoy en día eso está vigente, hermano. Hay que circuncidar la carne del corazón. Amén. Si tú no circuncidas tu corazón, hermano, difícil es entender a Dios. Amén. Porque Dios obra de maneras que tú no entiendes, pero para poderlo entender, tu corazón tiene que ser limpiado, tiene que ser circuncidado, cortado lo que está, que le afecta a tu vida, los rencores, odios y tantas cosas que el corazón se llena de tanta, puedo decir, de tanta cosa innecesaria, de tanta basura que se llena nuestro corazón, que Dios tiene que estar circuncidándolo. Por eso dice la Biblia que Él circuncida el corazón. Amén. ¿Qué significa la circuncisión? Y sabe que, porque hoy día estaban, no sé quién habló, circuncisión, Abraham, promesa. Yo dije, Señor, me están confirmando el mensaje. Amén. La circuncisión era, como decía el pastor, es usted que está diciendo, ¿no? Que era que le cortaban cierta parte, yo estaba leyendo por higiene. Amén. En la parte íntima del hombre le cortan una parte para que haya higiene, ¿no? Eso todos ustedes lo saben, que hoy en día mucha gente circuncida a sus hijos. Amén. Entonces, en la circuncisión también hay una sanidad en el cuerpo del niño para que no le caigan infecciones, cosas así. Pero la circuncisión que Dios le dijo a Abraham, amén, era un pacto eterno. Era una señal física de aquel pacto, de aquella alianza entre Dios, Abraham y su descendencia. Muchos historiadores de la Biblia piensan que, y yo siempre lo digo, que con José los hermanos lo reconocieron porque le enseñó sus partes íntimas, que estaba circuncidado. Amén. Entonces podemos ver que la circuncisión va a tener señales físicas. Amén. Es una consagración y es una alianza y es una purificación. La purificación de tu corazón, y eso está en Romanos 2:29, en lo espiritual. Amén. Podemos ver también que aparte de eso, cuando Abraham se circuncidó, Dios le dijo que lo bendeciría. Amén. No solamente como nación, sino que también a las naciones y a las familias de la tierra. Amén. Y eso usted lo encuentra en Génesis 12. Amén. Que dice: haré de ti una nación grande para Dios, con propósito. Amén. Él le iba a engrandecer su nombre y lo iba a hacer de bendición. Pero también iba a bendecir las naciones. En Génesis 22:18 dice: y en tu simiente, Abraham, en tu simiente, donde fue cortado ¿qué?
el prepucio, donde salió una descendencia para Dios. Amén. Amén, porque Él le hizo cortar el prepucio a Isaac y también a Ismael. Una descendencia se hizo, ¿no? Serán benditos todas las naciones. Está hablando de un futuro. Serán en Abraham benditas todas las naciones de la tierra. No solamente él, no solamente sus hijos, no solamente la nación, porque ahí ya estaba hablando de Israel como nación. Amén. Sino que también todas las familias de la tierra. Amén. Y eso es lo maravilloso de Dios, que cuando Dios te bendice, bendice a ti y a los tuyos y a los demás. Amén. Y donde tú vas, eres bendición. Amén. Y no solamente hay una parte que me gustó. Por cuanto él tuvo fe y obediencia, Abraham fue considerado amigo de Dios. Amén. Y eso está en Santiago 2:23. Amén, que le fue llamado, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y en segunda de Crónicas 27, el rey Josafat dijo, tu amigo Abraham. Amén. Abraham era amigo de Dios, tenía una relación hermosa. Hermanos, yo anhelo con todo mi corazón tener una relación hermosa con mi padre, de tal manera que él me diga, yo sé que ella va a hacer que su descendencia me siga. Yo sé que mi amiga, o sea, qué lindo que Dios te llame amigo, o sea, te considere. Dios no, mucha gente dice Dios abre el corazón, mentira. Dios no le abre su corazón a cualquier persona. Cualquier creyente no, aquellos que se meten con Él en la intimidad, aquellos que están con Él, aquellos que pagan el precio, a esos Dios le abre su corazón. El corazón de Dios es muy valioso y Dios no se lo entrega a cualquier hermano. Así que vamos por el corazón del Padre. Amén. Que tener ese cuidado, esa ternura del Padre, pero nosotros devolverle un poquito de lo tanto que Él nos ama. Amén. Entonces podemos ver que Dios siempre se acordó, por medio de ese pacto que tuvo, Dios siempre se acordó. Y cuando tú lees la Biblia, tú vas a ver que dice que Dios hizo tal cosa por amor a la promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob. Ahí tú ves que se cumple lo que Él dice. Yo sé que mandará a sus hijos después de sí a que guarden mis caminos. Isaac guardó los caminos de Dios. Jacob guardó los caminos de Dios. Amén. Y tú ves esa bendición que le sigue. Y cuando Él dice, hay otra versión que dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Pero también la que dice el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. O sea que Dios fue Dios de esas generaciones y de los hijos de Israel. Amén. Cuando formaron las 12 tribus, Dios nunca abandonó a su simiente, a la simiente de Abraham. Tanto así que cuando estaban en Egipto y oraron que estaban esclavos, Dios dice que escuchó el clamor y por amor a la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob, liberó a ese pueblo. Amén, mandando a Moisés. Y vemos ahí el amor de Dios. Amén. Dios pacta. Ese Dios pacta. Nuestro Dios pacta. Pactó con nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, pero también pactó con nosotros a través de Jesucristo. Nosotros tenemos un pacto que nada ni nadie lo puede romper, y es el pacto de la sangre. Amén. La sangre de Cristo que nos limpia, la sangre de Cristo que nos une al Padre, la sangre de Cristo, esa cruz fue la señal del pacto. Amén. Y su sangre es la que nos limpia. Podemos nosotros ver esas 12 tribus. Podemos ver también que Dios siempre estuvo con Moisés, con David. Amén. Podemos ver que Dios siempre dice, por amor a mi siervo David, porque había un pacto. Pero David vivió a Dios. Amén. David vivió a Dios, así como Abraham, Isaac, Jacob vivieron a Dios. David también lo vivió, pero el Señor Jesús lo vivió completo. Amén. El Señor Jesús es el que vino a mostrarnos cómo debemos de vivir nuestra vida en la tierra para tener anexo, conexión, para estar bajo la influencia de Dios todo el tiempo, bajo la guianza de Él. Debemos continuar el legado de levantar una generación para Dios, sana
y fuerte en el poder del Espíritu Santo. Amén. Aquí vamos para los padres y las madres. Padres, levanta un legado, una generación en tus hijos, fuerte, sana y fuerte para Dios con el poder del Espíritu Santo. Así como Abraham lo hizo. Amén. Siempre Abraham confió en Dios, lo amó, lo siguió. Amén. Y él fue bendición donde sea que él iba. Amén. Y podemos ver que él entendió, Abraham, que Dios tenía la autoridad, poder, dominio de cuidar a sus hijos. Los padres también debemos de tener la seguridad de que Dios, amén, va a cuidar a nuestros hijos. Nosotros nos sometemos a la obediencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que Dios marque nuestro destino y marque nuestras generaciones. Amén. Porque tú tienes el poder, Padre, de marcar una generación de bendición o marcar una generación de maldición. Amén. Eso depende de ti. No depende de Dios. No porque Dios no lo pueda hacer, porque Dios te está dando un legado en tus manos, que son tus hijos, una herencia. Dios no dijo que te va a dar una casa. Dios dijo, herencia de Jehová son los hijos y bendito es el fruto de tu vientre. O sea, hay una herencia con bendición. Nuestros hijos son nuestra herencia y nuestra bendición de parte de Dios. Y nosotros debemos de hacer lo posible para que estos hijos que Dios nos ha dado caminen bajo la bendición y la autoridad del cielo, del reino de los cielos. Amén. Dichosos los que ya terminaron y tienen nietos y están gozando la bendición de los nietos. Pero ¿y aquellos que están comenzando? Hermanos, los tiempos son difíciles. Los tiempos son duros. Y si tú dejas que tu hijo lo gobierne la televisión, los celulares y todas las demás cosas, estamos mal. Porque vas a tener hijos enfermos de mente y de corazón. Por eso es necesario que como padre uno se pare y sepa guardar y ser el vallado de los hijos. Amén. No es solamente el trabajar todo el tiempo. Tienes hijos que cuidar. No es solamente irte con los amigos todo el tiempo. Tienes hijos que cuidar. No es solamente salir con tus amigas. Tienes hijos que cuidar. Amén. Yo le decía a mis hijas que cuando ellas nacieron, ¿no? Cuando yo me casé, hermanos, yo sabía lo que iba. Significaba que mi yo iba a morir, porque iba a venir hijos de los cuales yo tenía que atender. Amén. Un hogar que atender, un esposo que atender, me guste o no, esté enojada o esté contenta, tengo un esposo que atender. Amén. Y cuando yo me casé, yo sabía lo que iba, ya yo sabía a lo que me iba. Amén. ¿Por qué? Porque tú lo aprendes en tu casa. Tú haces en tu casa lo que tú has aprendido. Pero si tú no le enseñas a tus hijos a amar, a cuidar y a respetar lo que es familia, pues hermano, ¿quién se lo va a enseñar? ¿Quién se lo va a enseñar en la manera correcta? Tomemos tiempo con nuestros hijos, porque dice la palabra de Dios, esta es mi conclusión, en Deuteronomio 4, y se los voy a leer. Deuteronomio 4, el 34, 35 y 39. Dice así el 34. ¿Ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, señales, maravillas, con guerra, mano fuerte y con brazo extendido, y hechos aterradores, como el Señor tu Dios hizo para ti en Egipto delante de tus ojos? Te lo voy a traducir. ¿Qué Dios ha peleado por ti, iglesia? Por ti, padres, por ti, madres. ¿Qué Dios ha peleado con tantas pruebas que te arrebató de Egipto? Es decir, de Satanás. Amén. Y te ha puesto, amén, adelante, que con brazo todo el tiempo ha estado contigo con señales, maravillas. Dios te sacó de tantas enfermedades, de tantas cosas. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Amén. A ti, este versículo me gusta, a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios, ninguno otro hay fuera de Él.
¿A quién le fue mostrado? A nosotros, amén, a los redimidos, que como Él no hay. Y el 39, por tanto, reconoce hoy, reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Amén. Así pues, guardarás sus estatutos, sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Amén. Y ese es el mensaje que el Señor me trajo, que como Abraham, seamos como Abraham. Seamos como Abraham, amén. Porque Abraham tuvo ese corazón y Dios lo sabía, para que Dios diga, porque yo sé que mandará Abraham a sus hijos después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Para que Dios haga venir sobre ti, familia, lo que Dios ya ha dicho desde sus antepasados. La bendición de Dios sobre cada uno de nosotros, y qué hermoso sobre nuestros hijos. Amén. Sobre nuestros hijos, y esa es la palabra del Señor.